Estamos en el, ¿cómo se dice? En el meridiano del curso. Empezamos el quinto mes, que ha pasado como muy rápido. Al menos para mí, ahora miro para atrás y digo, octubre ya. Así que nada, estamos en un punto de inflexión a muchos niveles. Porque empezamos esa parte de más profundidad en lo emocional, pero a través de todo el proceso que hemos llevado a cabo, a partir de ahora también puede ir más allá nuestra manera de trabajar. Hemos empezado entendiendo, bueno, qué es esto, cómo trabajamos con esta kinesiología, cómo es el test muscular, cómo lo siento, qué posibilidades tengo a la hora de iniciar una sesión, por dónde entro, cómo lo busco. Y luego en cada uno de los módulos pues hemos visto cosas. Pero a partir de ahora vamos a conectar todavía más con nuestra profundidad emocional, con nuestro sentir. Y una vez esa estructura, esos clics, ¿no?, de sesiones anteriores ya es de, vale, ya confío más, ya me sale también, ¿no?, a mí el autotest y demás. Pues a partir de ahí es cuando podemos trabajar desde otro lugar. ¿No me entendéis? Y a la vez me entendéis, ¿vale? Soltando otras partes, conectando o dejando que surjan otras que simplemente están ahí, para que desde ahí el trabajo pueda ser más presente, ¿no? Después de integrar una estructura mínima, lógicamente tenemos que estar también en la mente, a ver qué hago ahora, cómo lo hago, pero a partir de ahora vamos a conectar, a dejar que surja también otra sutileza de dentro, cuando yo trabajo, otra confianza, otra intuición, que puede ser la misma, pero con otra expresión, para que a partir de ahí simplemente exploréis, os exploréis. Os exploréis en compañía de aquella persona con quien estéis practicando, ya sea aquí en clase o sea pues, mi marido o mi hija o quien sea. ¿Vale? Entonces, estamos en un punto muy interesante. ¿Se ve ahí la pantalla, chicos? ¿Sí? Vale. Así que, ¿qué vamos a ver de este fin de semana? Bueno, tenemos el módulo 4 que nos abarca 2 fines de semana. En este fin de semana vamos a ver lo referente a lo emocional. Hemos visto cositas emocionales, hemos visto técnicas emocionales, también cómo se relacionan con otras partes del sistema, con el ioides, ¿no?, que de repente, trabajando algo más a nivel del centrado del sistema nervioso, pues surge una emoción. Entonces hemos ido viendo matices y también hemos visto otras correcciones en otros módulos que pertenecen a lo emocional, ¿vale? Entonces las hemos ido integrando. Los neuroemocionales ya los vimos. Entonces hemos visto algunas cositas, las flores de Bach también. Y ahora vamos a sumergirnos un poco más en todo ese acompañamiento de lo emocional a través de diferentes protocolos. Vamos a tener diferentes maneras de abordarlo, ¿vale? Tanto a nivel de las informaciones que el test nos está dando, ¿no?, la persona nos está pidiendo para conectar, para mover, para integrar algo, como también la manera de corregir. Es decir, yo en un momento puntual puedo corregir con una técnica emocional, aunque esté trabajando otros cuerpos, o a lo mejor en ese momento la persona requiere como un abordaje más preciso y más específico dentro de lo emocional, que es lo que vamos a ver. Entonces, este fin de semana vamos a adentrarnos en todo ese viaje, ¿vale? Y para ello, pues ahora luego vamos a ver una diapositiva de cómo lo tenemos estructurado, para que también en los apuntes entendamos cómo está esa parte. Vale. Entonces, ¿qué es esto del mundo emocional? ¿Qué son las emociones? Cómo el cerebro se relaciona con ellas y cómo yo percibo mi realidad en base a aquello que mi cerebro ha aprendido a clasificar, ¿vale? Como, para que me entendáis, bueno o malo, aquí estoy bien, aquí no, ¿vale? ¿Cómo se relaciona esto con lo que va más allá, que es el comportamiento, tanto ese comportamiento interno que surge como el externo, como yo me muestro al mundo?
Entonces, vamos a ver matices de sensaciones, emociones, lo que es la experiencia, el comportamiento o aquello que también a veces llamamos sentimiento. Entonces, aquí vamos a recuperar cositas que hemos visto tiempo atrás. En el módulo 2 vimos una introducción a todo lo que es la entrevista y vimos también recursos a la hora de preguntar. Teníamos ahí, ¿no?, diferentes posibilidades a la hora de preguntar. Entonces vamos a recuperar cuando sea necesario dentro de este abordaje esa parte también, ¿vale? De cómo pregunto para que a la persona acceda. No le doy ni interpreto, luego hablaremos de eso. ¿Cómo pregunto para que la persona pueda conectar o movilizar informaciones y tomar conciencia de cosas, obtener recursos, sea consciente o inconscientemente? Entonces vamos a ligar también, lo iremos viendo, cómo podemos englobar, ¿vale? Ya no solo en la entrevista, el preguntar, el matizar, el concretar, está muy bien y hay que tenerlo en cuenta, sino también cuando estamos trabajando a otros niveles, ¿vale? Más dentro de la sesión. Entonces, cuando hablamos de emociones o de estados así en general, ahora matizamos un poco la diferencia entre algunos, ¿vale? Que normalmente pues podemos como llamarlos de manera general, ¿no? Pues al sentimiento, a la emoción. Cuando hablamos de todo esto, muchas veces nos quedamos con, no, vengo, o muchas veces las personas que vienen a consulta, vengo porque tengo ansiedad. Ah, vale, muy bien, tengo ansiedad. Entonces, ansiedad, por ejemplo, es un término general. Y yo, según lo que entienda por ansiedad, pues puedo decir, ah, sí, ya sé lo que es, tienes palpitaciones en el pecho, tienes no sé qué, y puede ir acompañado de crisis de pánico, y he oído que a veces se relaciona con la depresión, entonces posiblemente pues también estés deprimida. Bueno, entonces todo esto son interpretaciones en base a lo que yo entiendo por ansiedad. Pero cuando una persona nos dice, tengo ansiedad, ¿no? ¿A qué te refieres con ansiedad? ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Dónde se manifiesta? Porque no es lo mismo que me ahogue, que tenga un nudo aquí, que siento que las piernas de repente empiezan a temblar. Entonces las manifestaciones fisiológicas pueden ser muy precisas en cada persona. Y nosotros, para entendernos como humanos, con nuestro lenguaje hablado, pues tenemos que, ¿no?, ponemos nombres a las cosas. Entonces va a ser como muy importante esa parte. Es que siempre se me manifiesta miedo cuando voy a hacer, no sé qué, cuando voy a viajar. Entonces, claro, ¿cuándo ocurre? ¿Ocurre antes del viaje? ¿Es algo que te bloquea ya para incluso iniciar una búsqueda de un viaje que te gusta? ¿Sucede cuando vas a subir al avión? ¿O cuándo sucede? ¿Y cómo se manifiesta ese miedo? Porque puedo sentirlo en la barriga, puedo sentir que me colapso y el cuerpo, es como si el cuerpo no me responde, ¿vale? Entonces vamos a tener en cuenta toda esa manifestación. Y todo lo que sentimos se manifiesta a través de sensaciones, ¿vale? Entonces, las sensaciones van acompañadas de una emoción. O sea, yo, vale, tengo miedo, pero tengo una sensación específica, o varias, ¿vale?, que en mi cuerpo surgen. Y que yo sí catalogo como que eso, vale, pues es miedo, ¿no? Luego, también, como me siento melancólico o me siento deprimido. Entonces, ahí hablamos de sentir, de sentimientos, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos sensaciones que pueden ir ligadas, sí, a emociones. Por otra parte tenemos pensamientos, por otra parte tenemos sentimientos, ¿vale? Entonces, nosotros podemos decir, pues tenemos un listado de emociones y sentimientos a nivel general, ¿no? Pero el sentimiento va a tener más un matiz de esa fusión entre lo que yo siento y también una interpretación que viene de eso. Es decir, una interpretación que viene más de la parte consciente y de la parte racional o lógica, ¿vale? Entonces, todo esto al final lo que va a desencadenar es un comportamiento, ¿no? En base a yo, cómo vivo toda esa experiencia, va a haber un comportamiento que va a ser de cómo me comporto, como decía yo internamente, conmigo,
y que también se va a mostrar de mí hacia el mundo. Entonces, ¿cómo me comporto? ¿Me siento seguro y puedo ir a esa fiesta o puedo conducir? ¿No? Al final me va a llevar a cómo yo me comporto en la vida. O no puedo comportarme de esa manera porque no tengo la capacidad y mi cuerpo, ostras, está colapsado. Entonces todo esto es muy interesante para investigar y para ver esos recursos que tenemos disponibles, ¿vale? Y que a veces hay que integrar otras partes que en algún momento pues el cerebro tomó como alarma, ¿vale? Y a lo mejor hay que vaciar estrés, a lo mejor hay que traer aquí delante un recurso que está en mí, pero que no puedo verlo porque otras cosas lo tapan y al verlo a veces es como, wow, si esto está aquí, no tengo que hacer nada más, ¿vale? Entonces, todos estos protocolos y maneras de abordarlo nos van a llevar a lo que la persona necesita en ese momento. Si necesitan un acompañamiento más profundo, si necesitamos ir a otra edad a poder poner en presente algo que está ahí y que no se solucionó para darle solución y que algo se suelte y surjan otras vistas en el paisaje, ¿vale? Es decir, aquello que la persona necesite. Entonces vamos a tener diferentes maneras de acompañar esos procesos. Cuando algo pues se atasca y no se puede integrar, claro, nosotros, nuestra manera, yo digo que funcionamos como por separado, ¿no? El sentir y la emoción y lo que mi cuerpo y mi sistema registra muchas veces va en contra de mi parte lógica y mental. Y hablaremos también de lo que es el reverso psicológico y de cómo también a veces tenemos dos direcciones contrarias. Si yo quiero conseguir esto, pero es que no hay manera. Yo quiero sanarme, pero es que no hay manera. Entonces, vamos a hablar también un poco de todo eso, ¿vale? Y de cómo el cerebro, pues, me está ayudando, porque siempre hay un sentido detrás. Siempre hay un sentido detrás. Nada es loco y no entiendo nada, claro, no lo entendemos. Pero siempre hay un sentido detrás que me está ayudando, ¿vale? Entonces, vamos a poder observar, a poder ver todos esos matices, a entenderlo, para que desde ahí el cerebro tenga otros recursos, ¿vale? Y pueda acceder a otras expresiones que están, ¿vale? Ahora vamos a matizar un poco más de esto. Entonces, a nivel cerebral, los registros que tiene el cerebro, es decir, todos esos aprendizajes que por experiencias ha ido guardando para sobrevivir, más lo que traemos del vientre de mamá incluso, más lo que viene de nuestros ancestros, que también está ahí, ¿vale? En base a toda esa información, mi cerebro pues va a coger referencias y en base a lo que vivimos. Entonces, el área de integración común, ¿vale? Es una parte del cerebro que se va a encargar de comparar aquello que ahora mismo en este momento sucede a cualquier nivel y que entra por mis sentidos perceptivos, va a compararlo con lo que ya tiene guardado y aprendido mi cerebro. Entonces, esa área de integración común lo que va a hacer es decir, ostras, este estímulo, ¿a ti qué te parece? Cerebro en base a lo que tú conoces. Está bien, sí, vale, guay. De repente entra este estímulo auditivo y ¿esto qué tal? No, esto no me mola porque yo he vivido algo relacionado con... y cortocircuito. Entonces lo que vamos a hacer es poder también trabajar con esos circuitos, con esas vías de aprendizaje del sistema nervioso, de partes del cerebro y, por supuesto, de esa expresión en el cuerpo, somática. Porque desde la parte consciente podemos entender, ¿no? Y a veces es necesario trabajar desde la parte consciente, pero muchas veces la expresión de todo este tema emocional se ancla en el cuerpo.
Entonces, por eso en kinesiología también todo lo que utilizamos a nivel tanto de técnicas manuales de frontal occipital como de puntos reflejos, estamos, digamos, desconectando esos cableados que se han quedado ahí aprendidos para que surjan otras conexiones y por lo tanto otras posibilidades a nivel de cuerpo y a nivel de cerebro, de cómo el cerebro percibe, ¿vale? Entonces, mirad qué curioso y qué interesante. O sea, el ser humano tenemos miedo a lo desconocido. Lo que no conozco no está en esa referencia que ya tiene el cerebro. Por lo tanto, una experiencia que no conozco de primeras, para la A y C, que decíamos, para el área de integración común, va a ser de, hostia, esto no lo conozco. Por lo tanto, ya va a ser peligrosa. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto el cambio o salir de donde estamos? Simplemente por eso. Porque el cerebro a veces prefiere vivir con dolor y con sufrimiento porque está en un confort antes que decir, no, cambio esto, cambio este aspecto de mi vida, me muevo y me libero del dolor. ¡Wow! Es peligroso, es desconocido. Entonces, ese es el aprendizaje. Y esa es la manera en cómo funciona el cerebro. Entonces, el dolor, como ya lo conozco, y el sufrimiento, para mí, para mi cerebro, es más seguro y confortable que abrirme al cambio, porque puede ser peligroso. Entonces, esto puede derivar, ¿no? Por eso nos cuesta tanto dar pasos. Sí, 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 yo quiero. Si yo quiero, que yo voy, pero espérate. Y es porque el cerebro va a estar más seguro. Entonces, tampoco podemos forzar procesos. No tiene sentido forzar procesos. A veces, según nuestras condiciones internas y externas, podremos avanzar de una manera, a veces de otra, a veces me tendré que estar estancado y ya está. Pero no puedo coger tampoco a una persona y empujarla. Nosotros podemos estar a su lado, podemos mostrar posibilidades. Sientes avanzar, ¿cómo lo ves? Vale, doy un paso, yo estoy aquí a tu lado, si necesitas te puedes apoyar, ¿vale? Si te caes hacia atrás yo voy a estar, si te vas para adelante también, ¿vale? Entonces estamos a ese nivel, permitiendo que sea la misma persona quien descubre todo eso. Yo puedo ofrecer posibilidades, preguntas, recursos que el cuerpo nos da, pero no decidimos, por supuesto, por la persona, ¿vale? Entonces, que parece que no avanzo. Llevo 5 sesiones o 3 meses o 5 meses o lo que sea y parece que estoy en el mismo sitio. Esto nos pasa mucho, los cambios a nivel consciente no nos damos ni cuenta. Perdón, los cambios a nivel inconsciente. Muchas veces parece que estamos siempre en el mismo sitio y si echamos la mirada atrás, sí, seguro echa 3 meses atrás. Es igual, y así es, pero con toda la inocencia, sí, es totalmente igual. Si esto nos lo llevamos a consulta, anotaciones que teníamos de la primera consulta y de cosas que ha cambiado, entonces me comentabas en la primera sesión que no podías salir tú sola con el coche. Sí, pero, uy, ahora sí. Hostia, es verdad. Y conscientemente no nos hemos dado cuenta. O sea, fijaros que a veces los cambios también a nivel inconsciente es como, wow, nos cuesta a veces verlo. Entonces, paso a paso, respetando el proceso y sobre todo en base a las necesidades de lo que la persona necesita en cada momento, ¿vale? Y luego, por supuesto, el cerebro también registra lo positivo. Siempre nos vamos a llamarlo a lo limitante, a lo que me paraliza, a la incapacidad, pero el cerebro también registra aquellas entradas favorables, expansivas, wow, positivas. ¿Y por qué no puedo acceder a ellas? Porque la prioridad para él es sobrevivir. Entonces, si hay otras prioridades a nivel de supervivencia, dice, oye, lo bonito, muy bien, pero espérate, porque yo necesito solucionar esto, ¿vale? Entonces, también podemos recuperar registros favorables. De hecho, yo estos días se me han despertado cosas y sentires que hacía
no recuerdo cuándo, que no sentía y era de, wow, o sea, empecé a sentir cosas que sentía ese Tony más jovencillo, más adolescente, más expansivo, más... Y ya, ostras, que esto estaba aquí. ¿Y por qué no ha salido en todo este tiempo? Bueno, pues que tendría que estar desde otro lugar, integrando otras cosas, aprendiendo otras cosas, pero está, y de repente surge y lo reconoces. Y dices, sí, vale, esto está ahí, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver todo esto y vamos a posibilitar esos recursos, sobre todo desde un estado que para la persona pues, sea de confort, ¿vale? De seguridad, donde no se sienta forzada y de donde ahí pueda observar, ¿vale? Vamos a ir viendo técnicas de diferentes correcciones, ¿vale? Aparte de protocolos, como os he dicho, más específicos, como el frontal occipital, que ya lo conocemos, ¿vale? Pero lo vamos a recordar, y algunas otras técnicas que están por ahí y que nos van a ayudar a defusionar el estrés. Es decir, cuando las utilizamos, ayudamos al cerebro a vaciar ese estrés vinculado con aquello que estemos trabajando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con el frontal occipital, pues lo que hacemos por una parte es activar esas áreas que ya conocéis, ¿vale? Permitiendo que algo se desancle a nivel cerebral para que se entienda y para que los lóbulos prefrontales puedan alumbrar y ver otras partes donde antes no se tenía la posibilidad de acceder. Entonces, cuando estamos en alerta y en supervivencia, los lóbulos prefrontales del cerebro, que son esos que nos hablan de la conciencia del aquí y ahora, de ser consciente de mí, de tomar decisiones, de moverme desde ahí, pues, están apagados. ¿Por qué? Porque la sangre se va y la energía a otras áreas del cerebro, ¿vale? Que requieren de esa atención y de esa alerta. Entonces aquí defusionamos ese estrés activando también esos lóbulos frontales para poder ver, ¿no? Acceder a la conciencia y ver otros lugares, otros rincones que pueden estar ahí sin estrés. Cuando utilizamos el frontal occipital no significa que yo vaya a olvidarme de un acontecimiento que ocurrió y que me generó mucho estrés, sino va a ayudarme a que pueda pasar por mi pantalla ese acontecimiento y mi sistema no entre en alarma y yo lo pueda ver. Y cuando trabajamos esto con el frontal occipital muchas veces, o nos vamos a otra edad, que vamos a ver también toda esta parte, muchas veces la persona se sorprende porque es como que de repente aparecen imágenes o cosas que son muy diferentes a la percepción que ella tenía sobre esa situación. Entonces, desanclando, defusionando ese estrés, permitimos también que la película pueda ser percibida sin que el cerebro entre en alarma, ¿vale? Luego vamos a ver más técnicas, vamos a ver una variante de alguna manera de frontal occipital, donde con una mano vamos a trabajar sobre el área premotora, por experiencia mía propia, que os explico ahí, que luego hablaremos de ello, para también trabajar, ¿no? Defusionando el estrés. Entonces, el frontal occipital, más allá de fusionar el estrés, también nos permite, como decíamos, a poder visualizar. Visualizar libre de estrés, y visualizar es crear. Cuando yo tengo la posibilidad de ver, de percibir desde otra manera, todo mi sistema se pone a disposición de eso mismo que estoy viendo. Por lo tanto, cuando yo quiero también permitir que afloren otras posibilidades o posicionarme visualmente en esa conferencia que tengo que dar de aquí 3 días, yo puedo utilizar el frontal occipital para generar un estado wow, brutal en cuanto a expansivo, a tranquilo, respecto a esa conferencia. Es decir, puedo programarme,
puedo hacer el ejercicio desde ahí o con la persona cuando nos toca hacerlo, verme dando esa conferencia mientras yo estoy tranquilo, mientras fluyo en la explicación, ¿vale? Entonces, ahí el cerebro empieza a crear esa realidad también. Entonces, defusionamos por una parte y por otra parte podemos alumbrar y proyectar, ¿vale? Ese estado deseado. ¿Tenéis frío? ¿Queréis que enchufemos un poquito el aire? También ocurre con el frontal occipital que hay veces que cuando estamos defusionando estrés, por la persona empiezan a pasar como imágenes, ¿vale? Que dices, no sé por qué, pero me están viniendo cosas que no tienen que ver con esto y a veces incluso van como rápidas, ¿no? Como, ostras. Entonces ahí el cerebro está procesando todos aquellos estímulos que quedaron de alguna manera ahí sin dar el paso, ¿vale? De integrarse, así que eso es normal también, ¿vale? A veces es como, ya qué fuerte, y me he acordado de aquello, pero ¿qué tiene que ver con...? Y de repente viene otra cosa, entonces el cerebro está como, ahora tengo la posibilidad de procesar y de integrar todo eso que estaba latente, pero que de alguna manera se había quedado ahí en el baúl, estando de fondo, ¿vale? Inquietamente, pero yo sin poder verlo. Entonces, eso también es normal que suceda. Así que muy interesante. Entonces, ¿podemos cambiar nuestro presente? No, eso es imposible. El presente es el presente y no se puede cambiar. Bueno, ahora sí, estamos aquí, parece ser en este plano, pero una cosa es lo que pasa aquí y otra cosa es lo que pasa dentro de mí y cómo lo percibo yo. Y si vamos más allá con la pregunta, entonces, y teniendo en cuenta todo esto que hemos estado viendo, si yo puedo cambiar el presente, ya me he respondido yo y es que sí, ¿no? Al menos el cómo yo percibo el presente, podemos cambiar el futuro, pero fuera de una pretensión de cambiar nada, porque si no, ¿qué pasa? ¿Que no está bien algo aquí? No, pero si yo cambio el presente y siempre estoy con el miedo al futuro o el ya verás cómo con todos esos programas, si yo cambio el presente, cambio mi manera de estar aquí, yo puedo tener otras posibilidades hacia dónde moverme en mi camino. Entonces, por lo tanto, puede cambiar el futuro también, ¿no?